Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Miguel Ángel García y soy ministro de la Iglesia de Cristo, la cual se congrega en esta dirección que es 6059 Eisel Avenida en Howard, Texas. Nuestro código de área es 76135. Por si algún día usted anda por este lugar, nos daría mucho gusto poderle atender, poderle servir y si es posible, bueno, adorar juntos a nuestro Dios todos los domingos a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11 es el servicio de adoración a nuestro Dios y en la tarde es de 5 a 6 de la tarde. Los miércoles también tenemos estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche y nos daría mucho gusto poderle atender, poderle servir y poderle ayudar aún más en aquellas inquietudes, dudas que usted tenga en relación a la palabra de nuestro Dios. Pero quiero empezar compartir con ustedes un nuevo estudio, hablando precisamente del estudio de la palabra de nuestro Dios. Este plan es con la idea precisamente de invitar a todas aquellas personas, tanto a nuestros hermanos en la fe, como a nuestra familia también, o amistades, a que empecemos a cultivar la virtud de leer la Biblia, de estudiar la palabra de nuestro Dios. Y de esta manera poder ampliar aún más nuestro conocimiento en cuanto a la voluntad que nuestro Dios tiene para con todos nosotros. No es mi intención, créalo, de ninguna manera prejuzgar, ni mucho menos condenar a nadie, sino simple y sencillamente invitarles a que estudiemos la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Bueno, eso es lo que vamos a hablar. El del por qué es sumamente importante que todos nosotros estudiemos la palabra de nuestro Dios. De hecho, aquí mismo, en la palabra de nuestro Dios, en la Biblia, nos dice precisamente una de las características que tiene la palabra de nuestro Dios allá en Hebreos, en el capítulo 4, y en el versículo 12, en donde nos describe de cuán eficaz y cuán poderosa es la palabra de nuestro Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, en otras palabras, la palabra de nuestro Dios produce vida, da vida, y obviamente da una vida espiritual, interna en el ser humano, y que también es tan eficaz, tan veraz, es decir, no falla, no tiene ningún error. La palabra de Dios es perfecta. Los mandamientos de nuestro Dios son perfectos y son justos también. Entonces, si podemos decir, bueno, entonces, ¿por qué hay mucha confusión en cuanto a ello? ¿Por qué hay muchas teorías en relación al consejo de nuestro Dios? Bueno, pues es que a veces, lamentablemente, los hombres no nos hemos preparado de bien a bien para saberle dar la interpretación correcta a lo que es la palabra de nuestro Dios. Y es por eso que es sumamente importante que nosotros no solamente leamos la palabra de nuestro Dios como si fuera cualquier libro, como si fuera cualquier revista o cualquier libro de historia, sino más que todo entenderla, a lograr hacer un discernimiento de la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver precisamente en el transcurso de este estudio. Pero pensemos en esto. ¿Es usted de las personas que realmente tiene interés en la palabra de nuestro Dios? ¿Es usted de las personas que realmente tiene el gusto por leer la Biblia? ¿Es usted de las personas que realmente le preocupan qué es lo que dice Dios con respecto a su vida? ¿Con respecto a lo que usted cree? ¿Con respecto a lo que usted opina o hace? ¿Realmente le interesa
el consejo de Dios en su vida? Muchas personas, lamentablemente, cuando nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, cuando nos dejamos llevar por los afanes de este mundo, el trabajo, las costumbres, las tradiciones, nos apartan o nos quitan prácticamente todo el tiempo para poder tener un pequeño descanso y un pequeño tiempo en el cual podamos dedicárselo al estudio de la palabra de nuestro Dios. También lastimosamente a veces por injusticias de la vida, por maltratos de la vida, por errores que uno mismo ha cometido también, malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida, a veces llegamos a sentirnos frustrados, enojados y hasta cierto punto con nuestro Dios. Cuando nuestro Dios no tiene nada de culpa de las decisiones erradas y equívocas que nosotros hemos tomado. También muchas personas no tienen el deseo de estudiar la palabra de nuestro Dios, porque lamentablemente para mucha gente es una pérdida de tiempo. Y lo consideran así porque no logran entender la palabra de nuestro Dios y porque no confían en nadie para que sean guiados por la palabra de nuestro Dios, que les ayuden a interpretar correctamente la palabra de nuestro Dios. Otras personas lamentablemente prefieren vivir en los deseos de la carne y no tienen ese interés por conocer a Dios, o más bien no desean ser confrontados con sus propios pecados. No desean que su conciencia les acuse aún más todavía de sus malas acciones. Todas estas cosas que he dicho, lamentablemente manifiestan el hecho de que nosotros llegamos a menospreciar la palabra de nuestro Dios, la rechazamos, como el pueblo mismo, el pueblo judío hizo con nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor vino. De hecho, el apóstol Juan decía muy claramente en su evangelio, allá en el capítulo 1, el versículo del 9 en adelante, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él, dice, fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, qué lamentable, ¿no que usted? ¿Y por qué? Porque hoy en día mucha gente no quiere recibir a nuestro Señor Jesucristo en su vida, no quiere creer en nuestro Señor Jesucristo. Déjame decir una cosa. Una cosa es que usted crea que Jesús existió y que Dios existe. Pero otra cosa es confiar en nuestro Dios. Si usted y yo realmente creemos y confiamos en Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. De lo contrario, si nosotros no obedecemos a los mandamientos de nuestro Dios, no podemos decir que creemos y que confiamos en Él, porque no hacemos lo que Él nos pide. Nuestro Señor Jesucristo, andando en su ministerio, Él le decía a los escribas y a los fariseos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Allá en Lucas, en el capítulo 6 y en el versículo 46. Es por eso que también le decía a sus discípulos, allá en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor se demuestra mediante nuestra fidelidad a nuestro Dios, mediante nuestra obediencia a nuestro Dios. Y no solamente en una forma de creer o de aceptar una verdad. La fe va mucho más allá. De hecho, la palabra fe, que en el griego es pisteo, implica fiel, implica fidelidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros precisamente no hacemos lo que Dios nos manda, es porque realmente no hemos querido venir a la luz del Señor.
De hecho, mismo nuestro Señor Jesucristo lo decía en sus propias palabras, allá en Juan capítulo 3, versículo del 17 en adelante, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo no vino para condenarnos, sino vino para darnos la oportunidad de reconciliarnos con nuestro Dios y la oportunidad de otorgarnos la salvación como promesa. No era aún el tiempo para condenar. Habrá un tiempo en que sí va a ser para condenar. Y ese tiempo es precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda ocasión. Y ya no va a venir tomando forma humana, es decir, no naciendo de nuevo para ser como nosotros lo somos humanamente, sino que ahora vendrá con todos sus ángeles en el cielo. De hecho, y va a venir precisamente para traer juicio y traer condenación. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, como un Dios de bondad, ¿puede castigar? Claro que sí. Mire, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, él precisamente nos da a saber con mucha anticipación cómo va a ser su juicio. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, diciéndole a la iglesia que estaban sufriendo en aquella ocasión por ser fieles a nuestro Dios. Pero dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, aquellos que los oprimen, aquellos que les causan tribulación, sufrimiento. Dios los va a juzgar. Dice, pero a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y luego dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sí? Usted lo puede leer muy claramente en su Biblia. Espero que usted tenga una Biblia en su casa y que pueda comprobar que lo que este siervo está diciendo solamente está expresando lo que la misma Biblia nos dice. El consejo de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios, como dice, en llama de fuego, para dar retribución, para dar un castigo muy merecido a quienes no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, sufrirán, esa es la condenación, sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo pasará esto. Ese será el tiempo del juicio y ese será el tiempo de la condenación. Pero precisamente cuando el Señor vino para dejarnos su palabra, su evangelio, Él no vino para condenar. Ese no era el tiempo para condenar, sino para salvar. Y es por eso que mismo nuestro Señor Jesucristo nos lo decía ya en Juan capítulo 3, versículo 18 en adelante, porque en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Claro, es que ya hay una sentencia, que todo aquel que no crea en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo será condenado, como lo estamos viendo en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 5 al 9, o en Marcos capítulo 16, versículo 15-16, cuando el Señor decía, id y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Ya hay una sentencia, ya hay un juicio para todo aquel que no cree en el Evangelio y no obedece al Evangelio. Por eso dice aquí, y esta es la condenación, ¿cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, es decir, el que hace la verdad, el que vive conforme la verdad del Evangelio, dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces démonos cuenta de que, lastimosamente, si nosotros seguimos viviendo afanados en los quehaceres de este mundo, enfocados únicamente en complacernos a nosotros mismos, complacer lo que mi carne quiere, como alcoholizarme, como consumir drogas, como vivir una vida de inmoralidad, de indecencia, de libertinaje sexual. Todo eso, lamentablemente, es todo lo opuesto a la voluntad de nuestro Dios. Y con eso estamos demostrando de que no estamos tomando el consejo de Dios seriamente, de que realmente no nos interesa lo que Dios nos ofrece a través de su amado Hijo Jesucristo, que es la salvación eterna. Con eso estamos demostrando de que no creemos realmente en nuestro Dios, a través de nuestra desobediencia, a través de nuestro rechazo a nuestro Dios. Por eso le pregunto, por esto es de esta idea, ¿por qué es tan importante que usted y yo nos demos tiempo para estudiar la Biblia? ¿Por qué? Bueno, esto es parte de la hermosa providencia de nuestro Dios. En este libro tan maravilloso que es la Biblia, podemos darnos cuenta de quién es Dios realmente, porque ese es el propósito de nuestro Dios. Dios para eso nos dejó su palabra escrita, para que le conozcamos y sepamos quién es Dios realmente y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y es por eso que yo le voy a decir las razones del por qué es sumamente importante que estudiemos la Biblia. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar es la voz de Dios. Cuando decimos que es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Porque la misma Escritura nos dice allá en Hebreos, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, Hebreos 1, versículo del 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, o sea, nuestro Señor Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, dice, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo? Nos está diciendo precisamente de que Dios siempre se ha comunicado con el hombre, con el fin precisamente de darle a conocer su voluntad y su propósito eterno. Desde que le habló, por ejemplo, allá a Adán, cuando Dios, después de que hizo a Adán y Eva, le habló, por ejemplo, cuando Adán cayó en pecado junto con Eva, y después dice la Escritura allá en Génesis, en el capítulo 3, que la voz de Jehová se paseaba en el huerto, y que cuando le habló diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?
Sabemos muy bien que Dios es un Dios omnipresente, está en todas partes. Dios sabía perfectamente dónde estaba el hombre. Dios sabía perfectamente dónde se encontraba Adán y Eva, dónde se habían ocultado después de haber pecado. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué Dios pregunta con respecto a dónde está el hombre? Bueno, precisamente para darle la oportunidad al hombre a que se haga responsable de sus propias acciones, que se haga responsable de sus propios pecados y venga ante la presencia de nuestro Dios. Dios le está llamando, así como le habló a Adán, así como le habló a Moisés también a través de aquella zarza ardiendo. Moisés, Moisés. Y que cuando Moisés se presentó ante la presencia de nuestro Dios, Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. Así como le ha hablado a todos los profetas, como nos dice Dios, habiendo hablado muchas veces, ciertamente ha hablado a muchos de sus profetas, a muchos de los patriarcas, como le habló a Noé, también para que construyera una arca en la cual se salvase él y su familia. Y también en el tiempo de Moisés, al pueblo a través de Moisés mismo, o también en el tiempo de los profetas que le hablaba a su pueblo que estaba rebelde y obstinado, a través del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y a través de todos los profetas menores. Dios siempre ha deseado comunicarse con la humanidad. Dios siempre ha tenido el deseo de comunicarse contigo y conmigo. Y dice precisamente el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando dice postreros días, se refiere a que ya son los últimos días. Se vivió, por ejemplo, la instancia del tiempo de nosotros aquí en este mundo se ha dividido en tres eras. La era patriarcal, la era mosaica y luego la era cristiana. Se acabó la era patriarcal cuando vino la era mosaica. Se acabó la era mosaica cuando vino nuestro Señor Jesucristo para darle cumplimiento a todas las profecías relacionadas a Él. Y una vez que el Señor las cumplió, entonces vino la era cristiana. Es por eso que nosotros cuando escribimos de un tiempo a otro tiempo, antes escribía antes de Cristo, y ahora escribe después de Cristo. ¿Por qué? Porque vino a cambiar precisamente ese tiempo. Estamos viviendo la era cristiana. ¿Va a venir otra era? No, ya no va a venir otra era. Esta es la última era. Esta es la última oportunidad que tenemos usted y yo para prepararnos para la eternidad. Es por eso que nuestro Dios nos sigue hablando a través del Hijo. Cuando dice, en estos postreros días nos ha hablado. Nos ha hablado, ¿por medio de quién? Por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Y la palabra hablado precisamente está en un tiempo presente y continuo. Es decir, que hasta el día de hoy, Dios nos sigue hablando a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través de su amado Hijo Jesucristo, a través de todas sus enseñanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo y dadas por el Espíritu Santo. Dios se sigue comunicando con nosotros. Lastimosamente, lamentablemente, muchas personas desean, como tienen el deseo de lograr establecer una comunicación con Dios, quieren hacerlo directamente con nuestro Dios, no tomando en cuenta precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó muy claramente dicho, por ejemplo, allá en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si nosotros queremos tener acceso ante la presencia de Dios, si nosotros queremos tener una buena armonía, una buena relación con nuestro Dios, si realmente deseamos estar en paz con nuestro Dios, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único quien nos puede dar el acceso al Padre.
Él es el único que puede llevar nuestras rogativas, nuestras peticiones al Padre. No podemos hacerlo nosotros directamente, como lamentablemente muchas personas lo desean hacer. Y se dejan guiar por sus sentimientos, por sus emociones, que qué hermoso sentí, qué bello sentí, yo confío en mi corazón. No haga eso. No confíe en su corazón, porque su corazón le puede engañar. De hecho, Jeremías capítulo 17, versículo 9, búsquelo en su Biblia y léalo. Y se va a dar cuenta que a partir de ese momento usted ya no va a confiar más en lo que sienta o crea o piense su corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta está en el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño y discierno todos los pensamientos y las intenciones de los hombres. Entonces, pero démonos cuenta de que no confiemos en nuestro corazón, no confiemos en nuestra mente, porque nuestra mente nos puede engañar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. Por eso, no nos esforcemos por querer escuchar a Dios en una forma audible, así como usted me está escuchando a mí. Dios ya no se comunica así. Las profecías y la ciencia y todo ese don de lenguas se acabaron ya. Algunas personas creen que todavía hay profecía, que todavía Dios se comunica con los hombres para revelar más de lo que Dios ha revelado en su palabra, que le da profecía para revelar aún más de lo que Dios quiere. Eso es imposible, eso ya no es así. ¿Por qué? No porque lo diga yo, sino porque la misma Escritura nos lo dice allá en 1 Corintios capítulo 13, precisamente en el versículo 8 en adelante. Mire lo que dice nuestro Dios a través de su palabra. 1 Corintios 13, versículo 8 en adelante. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte, dice Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que es en parte? Las profecías, el don de lenguas, que eran manifestaciones del Espíritu Santo en aquel tiempo, precisamente para confirmar la palabra de nuestro Dios. Dado que cuando se escribió esto, Pablo no tenía lo que es el complemento de todo el consejo de nuestro Dios. Porque todavía en aquel tiempo, todavía no se había dado a revelar, a saber todo el consejo de Dios. Hasta que se escribió el último libro. Algunos suponen que fue Apocalipsis, otros dicen que fue 2 de Timoteo capítulo 2, en donde Pablo fue crucificado. Pero también el último de los apóstoles, quien murió, fue el apóstol Juan. Después de haber sido expatriado en la isla de Patmos, después de haber sido hervido en aceite por el emperador Nerón, sufrió mucho después en aquella isla, en trabajos forzados, pero después, según la historia secular, acerca de los apóstoles, después fue retirado y murió ya siendo muy viejo. Se supone que el último libro escrito en donde se reveló lo último de nuestro Dios a sus iglesias, a la iglesia del Señor, es el libro de Apocalipsis. Entonces, por eso dice, mas cuando venga lo perfecto. Y aquí precisamente cuando se habla de lo perfecto, que en el griego es, si no me equivoco, es eleipo, que lo que se refiere básicamente a algo que es complemento, algo que se ha complementado, algo que ya es entero, algo que ya está completo prácticamente. A eso es lo que se refiere perfecto, lo completo. Por ejemplo, si en una agencia elaboran un nuevo carro con un sistema nuevo y todo, pero si no le ponen la pila, que es la carga de energía, o lo que guarda la energía,
no va a funcionar, no va a prender. Supongamos que prenda por un momento, pero como no es, esa caja es la que acumula, guarda la energía que produce el alternador, ¿ok? Va a prender, pero después se va a apagar. ¿Por qué? Porque la energía que produce se gastó. ¿Okay? Es decir, si la máquina no está complementada, no está toda completa, una cosa no va a funcionar. Es parte de todo aquel engrane, de todo aquel sistema de funcionamiento. Bueno, así la Biblia. Precisamente ahora, cuando se reveló todo, cuando ya se tiene lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se complementó todo el consejo de nuestro Dios. Es por eso que nuestro Dios nos dice allá en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y démonos cuenta cómo es que el apóstol Pablo nos describe la palabra perfecto. Precisamente ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, cuando dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y luego nos describe la palabra perfecto, dice enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente, lo perfecto es lo entero. Aquí tenemos lo entero de Dios, todo el consejo de Dios ya revelado. No necesitamos más revelación, porque lo que era antes, lo que eran las profecías, el don de lenguas y la ciencia, todo se acabó. Una vez que se dio todo el consejo de Dios, ya no hubo necesidad de más profecías ni de más manifestaciones del Espíritu Santo como revelar más conocimiento o como ser obras extraordinarias, como los milagros precisamente, que eran señales. Y uno de ellos era hablar, cuando hablamos de lenguas, el idioma, cuando se habla precisamente del don de lenguas, o cesarán las lenguas, se refiere a los idiomas. Es como si yo ahorita les empezara a hablar en inglés, siendo que no sé casi nada de inglés. Podríamos decir que no sé inglés. ¿Por qué? Porque no sé establecer una frase completa o dialogar normalmente como lo hiciera un americano. Entonces, imagínense que yo me ponga y me ponga a hablarles a los americanos un tema bíblico en inglés, cuando yo ni lo aprendí ni lo estudié. Ese es un milagro. Un milagro es un acto sobrenatural que rebasa todas las leyes. Entonces, uno de los milagros o señales que hacía el Espíritu Santo era precisamente ese, el don de lenguas. Pero todo eso se acabó también una vez que se complementó toda la palabra de nuestro Dios. Por eso podemos decir que una de las razones sumamente importantes, el del por qué es necesario, es vital que estudiemos la Biblia, es porque la Biblia es la voz de Dios. Sí, Dios se sigue queriendo, Dios quiere, Dios desea comunicarse contigo a través de su palabra. Cuando nosotros rechazamos el conocimiento de Dios, cuando nosotros rechazamos un estudio en la palabra de Dios, estamos rechazando a la voz de Dios. Estamos rechazando a Dios mismo en nuestra vida. No lo hagamos. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Tal vez usted diga, o sea, las personas que dicen, bueno, yo leo la Biblia. Yo la leo en la casa, pero estoy seguro que no va a entender muchas cosas. Como aquel eunuco, funcionario de Candace, el cual está registrado ya en Hechos en el capítulo 8. Este eunuco era un funcionario, un administrador de los bienes de la reina de los etíopes. Etiopía estaba mucho más al sur de Egipto, allá por Arabia, mucho más para el sur. Pero este hombre andaba precisamente trabajando para los bienes de su reina de Etiopía. Pero andaba en Jerusalén queriendo también adorar a nuestro Dios. Había ido a Jerusalén a adorar a nuestro Dios.
Pero cuando venía de regreso, usted lo puede confirmar allá en Hechos en el capítulo 8, del versículo del 27 en adelante, este hombre venía leyendo al profeta Isaías y no lo entendía. Cuando el Espíritu del Señor le dijo a Felipe, que era uno de los evangelistas de la iglesia de Cristo en aquel tiempo, le dice, acércate y háblale. Cuando Felipe se acerca al carro del eunuco, recordemos que en aquel tiempo los carros eran jalados ya sea por esclavos o por animales que eran lentos, y que fácilmente Felipe podía acercarse a él y caminar al lado de él mientras que él iba montado en una carreta, por decir así, ¿no? Entonces cuando le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿y cómo voy a poder si no hay quien me lo explique? Sube, te ruego, para que me digas de quién dice esto el profeta, si de sí mismo o de algún otro. Y dice la Escritura que a partir de esa Escritura le anunció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tal vez usted sea de las personas que realmente tienen interés en conocer el consejo de nuestro Dios. Tienen el deseo de aprender de la palabra de nuestro Dios. Pero hay muchas palabras que usted no entiende. Hay muchas cosas que tal vez usted no entienda. Le invitamos precisamente a que nos escriba. Escríbame a mi correo electrónico, que es mgarcia, así, todo en letras minúsculas, mgarcia-165@hotmail.com. mgarcia, una rayita en el medio, 165@hotmail.com. Escríbame con la duda que usted tenga y con mucho gusto le podremos ayudar. No nos sabemos todo, pero si no lo sabemos la respuesta que usted necesita, créame lo que lo vamos a estudiar, lo vamos a meditar y se lo vamos a compartir, pero todo conforme al consejo de nuestro Dios, todo conforme a la palabra de nuestro Dios. Dios mediante, en la próxima grabación vamos a estar estudiando otra de las razones del por qué es sumamente importante estudiar la palabra de nuestro Dios. En este día aprendimos que es importante porque es la voz de Dios. Ya no necesitamos escucharla audiblemente, ahora es a través de la Escritura misma. Muchas gracias. Se despide de ustedes su hermano en Cristo y amigo también, Miguel Ángel García. Dios me los bendiga. Hasta pronto.